en vidas ajenas, la vemos y decimos, nunca te paras a pensar que eso te pueda estar pasando a ti. Nunca te paras a pensar a que esa posibilidad la está viviendo esa persona, pero esa posibilidad a lo mejor también la puedes vivir tú. Sea mamá o no sea mamá, que esto es una pregunta muy típica que a mí me hacen. Oye, ¿solamente vale para mamás? No. Entonces yo me planteé y dije, vamos a ver, Beatriz, ¿tú qué quieres en tu vida? Yo quiero calidad de vida. A nivel laboral, una de las opciones por las que yo sabía que tenía que apostar era por tener un horario flexible, un trabajo que me permitiese ser muy productiva en las horas que tengo. Es así, yo tengo estas horas para trabajar y tengo que ser muy productiva y también yo en mí trabajarme esa productividad. Y luego el también, oye, sacar momentos, ¿no? Sacar momentos. Siempre hay que estar risueños y wow, viviendo vidas muy boom, pero no, para mí no se trata de eso. Para mí la felicidad es un estado en el que tú te sientes en coherencia con lo que haces, que a veces te puede salir bien y que a veces te puede salir mal. La felicidad va ligada a ese valor que tú te das y ese valor es intrínseco. Este valor está por encima de la circunstancia que puedas estar pasando. O con el trabajo, por ejemplo. Soy madre soltera, ¿qué es lo que yo necesito? Un trabajo flexible, que no tenga un horario, incluso que pueda trabajar desde casa. Vale, pues a por eso es por lo que yo tengo que ir. ¿Estás dispuesta para mí no es sacrificio, sino para mí es, ¿estás dispuesto a abrirte? Imagínate, a una oportunidad en la que puedas trabajar por la noche o una oportunidad en la que desde tu casa X horas puedas hacer lo que sea. O, quiero decir, ¿estás dispuesto a hacer ese más? Y puede ser que con la persona con la que estés sentada o la persona que te esté escuchando en este momento tenga ese mismo problema. Entonces, al final, eres fuente de inspiración para gente. Y en el momento en que tú entiendes que gracias a todo lo que tú has vivido, te conviertes en quien te conviertes, yo gracias a mi maternidad, hay mucha gente que no va a estar ahí cuando tú quieras volver, ¿no? Cuando tú ya estés preparada y digas, venga, vale, estoy preparada ya, vuelvo, ¿no? Y en ese momento se produce una limpieza en tu vida, una limpieza en muchos sentidos. Al final las expectativas que la gente de tu entorno se haya podido crear, que desde chiquititos nos han podido crear, pues al final eso entra mucho en juego. Entonces, cuando, como dices, si no hay incomodidad es difícil que demos el paso. Es que efectivamente, o sea, es que hay mucha gente que está incómoda y aún así no damos el paso. Muy buenas, soy Francisco Jesús Amorós, autor de la trilogía El Superpapá, y en el vídeo de hoy vamos a tener una entrevista con Beatriz Ortiz, autora de la trilogía Reflexiones de una mamá soltera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Pues nada, con muchas ganas de escuchar tu historia, estas reflexiones de una mamá soltera. Muy bien, cuéntanos, ¿de qué van estos libros? Bueno, pues Reflexiones de una mamá soltera es un grito a los cuatro vientos con respecto a la maternidad, ¿no? Lo que se produce en las mujeres, ese tocar fondo, cuando nos sentimos perdidas, cuando no nos encontramos. Y bueno, al final yo ese tocar fondo, como yo digo, ese punto de inflexión en mi vida, lo tuve gracias a mi maternidad cuando fui mamá. Al final es algo que no se habla de ello, es algo que todo el mundo ya, yo porque lo tuve con mi maternidad, pero tanto hombres como mujeres tenemos este punto de inflexión en nuestra vida, nos miramos al espejo, no nos reconocemos
Y bueno, pues es un grito a los cuatro vientos de que, oye, esto existe, esto se produce, esto lo sentimos y hay que darle voz, no hay que esconderlo ni muchísimo menos, porque al final, como te digo, Francisco, es algo que todas las personas lo vivimos. Así que en la trilogía lo que vengo a contar es la filosofía de vida que yo creé en ese momento y que a mí fue lo que me ayudó a superar todo eso y a superarme a mí misma. Y son los pasitos que yo di para levantarme, para encontrar de nuevo salud, para conectarme conmigo misma, para salir de todo eso. Fenomenal. Pues muchas gracias, Beatriz. A ti. Me gustaría, bueno, vamos a conocer tu historia a fondo, pero bueno, antes eso, cuéntanos un poco, la trilogía son 3 libros, Reflexiones de una mamá soltera es el primero, que es este de aquí, luego el siguiente, Vive, Sueña, Ama, y luego Los tacones de mamá. Cuéntanos. Mira, Reflexiones de una mamá soltera, efectivamente es el primero. Y Reflexiones de una mamá soltera es ese tocar fondo. Es, oye, tenemos una crisis de identidad, vivimos una crisis de identidad y no pasa nada. Y hay que aceptarlo, que ese es el primer paso, es poner conciencia, aceptarlo, darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Luego los tacones de mamá, que es el segundo. Los tacones de mamá viene a decirnos que tenemos la capacidad de estar a la altura que nosotros queramos. Nuestra propia altura la definimos nosotros y no hay nada ni nadie que tenga el poder de decidir esto. Y luego el tercero, Vive, Sueña, Ama, es esa filosofía de vida de la que te hablaba antes, que es una filosofía, nos pensamos que el ser felices o el alcanzar la plenitud es fácil, es sencillo, pero realmente cuando nosotros nos damos cuenta verdaderamente de lo que nos hace felices y de lo que nos llena, es en estos momentos, cuando peor estamos. Y yo esta filosofía la implanté en el peor momento de mi vida y gracias a ella, como te he comentado, salí adelante, salí de todo ello. Y ahora, por supuesto, es una filosofía que llevo cada día de mi vida y que la tengo impregnada muy en mí, ¿no? Así que yo la comparto con todas aquellas personas que quieran agarrarse a ella, que quieran absorber todo eso, ¿no? Ese es mi lema. Atrévete a ser valiente. Pues mira, es un bonito lema. Bueno, pero quizás ese lema, Atrévete a ser valiente, viene de alguna situación, en algún momento en el que dejaste de ser valiente y seguiste dejando de ser valiente y seguiste dejando de ser valiente y no te atrevías hasta que por fin rompiste con ese qué. ¿Cómo fue? Eso es. Pues mira, Francisco, yo cuando vino mi niña al mundo, cuando vio la luz aquí, yo me miraba al espejo y no me reconocía, no sabía qué había pasado. Yo siempre había sido una persona muy trabajadora, muy soñadora y muy alegre, muy risueña, una persona muy activa. Y cuando nació ella, yo me miraba al espejo, Francisco, y no sabía quién era, no me reconocía. Me sentía muy perdida, no entendía, se producía, en mi cabeza había mucha incoherencia, porque yo, claro, yo veía a mi niña, que era lo más bonito que me había pasado en la vida, y luego me miraba a mí y yo decía, es que no hay conexión, no entendía qué me estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa depresión que yo viví posparto, yo veía que estaba viviendo o sobreviviendo y estaba en la tesitura, en esa tesitura en la que nunca quieres verte y en esa tesitura, Francisco, donde dices, yo no quiero esto para mi vida. Y yo venía de ser una persona que tenía muy claro lo que quería hacer en mi vida y tenía muy claro que yo quería mi trabajo, mi negocio y mi carrera profesional y muchas más cosas, ¿no?
Entonces, claro, yo me paraba, ponía conciencia, que en ese momento no sabía ni lo que era, pero Francisco, yo me daba cuenta de que lo que tenía y lo que estaba viviendo a mí no me gustaba e iba en contra de lo que yo siempre había querido. Y fíjate, para mí la felicidad antes de la maternidad era una meta. Yo siempre decía, yo lo único que quiero es ser feliz. Para mí era una meta, la entendía así, ¿no? Y gracias a mi hija, yo veía que era todo lo contrario, que era infeliz, que no me encontraba, que estaba perdida, que, bueno, pues que algo en mí se había roto. Entonces, claro, gracias al desarrollo y al crecimiento personal, yo empecé a conocer este mundo, empecé a leer muchísimo. Los libros a mí me llevaban a poquito a poco ir retomando toda esa viveza que había en mí y ir viendo esa luz al final del túnel. Y gracias al crecimiento, yo entendí que la felicidad era día a día, que no era una meta, sino que simplemente era un estado y que, bueno, pues puesto que lo que tenía en mi vida no lo quería, había que tomar decisiones. Así que gracias al crecimiento yo encontré la herramienta para efectivamente atreverme a ser valiente. Yo ahí, pues imagínate una familia con mi hija, entonces yo decidí que nada, que en ese momento mi relación acababa, me fui de casa, de la casa familiar, cogí a mi hija y nos fuimos, ¿no? Y bueno, ahí vino todo un mundo. Ahí vino el montar un negocio, el trasladarme no solamente de residencia, sino con los meses trasladarme de provincia. Bueno, ya vino un proceso de transformación pura y dura. Entonces, el atreverme a ser valiente, ese es mi lema, porque yo aprendí a que detrás de esa valentía había un mundo. Había un mundo. Bien, entonces el inicio de esa mamá soltera fue una vez que ya tu niña tenía... eh, Mi, ni- mi niña en ese momento tenía pues aproximadamente un añito y medio, más o menos. ajá, Más o menos, vale, vale. sí. Y, y bueno, llegó en ese momento, quiero decir, ese momento de dar ese paso, ¿lo fuiste retrasando o llegó en el momento en el que llegó y ya está? Es decir, debía haber sido... Fíjate, fíjate, sí que se viene arrastrando, claro que se viene arrastrando, porque al final tú vives una situación que nosotros como espectadores en vidas ajenas la vemos y decimos, nunca te paras a pensar que eso te pueda estar pasando a ti. Nunca te paras a pensar a que esa posibilidad la está viviendo esa persona, pero esa posibilidad a lo mejor también la puedes vivir tú, ¿no? La vemos como algo muy lejano. Entonces, sí, esa posibilidad se fue retrasando hasta que ya llegó un momento en el que ya sí que decidí ir con todo y ser valiente con todo. O sea, al final la valentía no requiere, o sea, la valentía no puede ser a medias. Tú no puedes dar un paso y luego volver hacia atrás, que fue a mí lo que me pasó al principio, pues eso, que iba dando esos pasos de eso no, por aquí no está yendo como yo quiero que vaya, ni soy feliz de esta manera, pero mientras que dabas un paso hacia adelante, dabas otro paso hacia detrás. Entonces la valentía no requiere eso, es que no cabe. En la palabra valentía no vale eso. Entonces, si eres valiente, lo eres con todo. Tienes que ir con todo, porque si no al final, pues es lo que hablamos. Ahí ya entra la procrastinación, la duda y todo eso lo crea el miedo. Bien, genial. Bueno, un poco para conocer tu historia y para ponernos en situación, porque, claro, a ver, habrá gente que diga, bueno, es que ella, su situación es diferente de la mía y tal, ¿no? Me gustaría primero conocer cuál es tu situación y luego, pues, entender que tu situación, claro, no puede ser todas las situaciones diferentes, pero sí que se puede aplicar a todas las situaciones diferentes. Cuéntanos un poco cómo era tu situación en concreto, es decir, pues tú tuviste una pareja en la que pues, estabais creando una familia, pero eso se rompió. Ujú.
Mira, mi situación en ese momento eh, eh, era, o sea, entraban todos los escenarios, ¿vale? Yo en ese momento no tenía dinero. En ese momento yo estaba a menos 700, 800 euros cada mes. En ese momento eran mis padres los que a mí me ayudaban y me ayudaban a todo, a mantener mi casa, a mantener a mi hija, a dar de comer a mi hija, y eran los que, bueno, pues nos apoyaron, mis padres y mi familia al final, ¿no? Y luego yo estaba en un momento también en el que yo mi creencia era la idea, yo había comenzado un proyecto hace muy poquito, un año antes, un emprendimiento. Entonces, claro, tú imagínate, con un estado de depresión, habiendo tocado fondo, con una niña recién nacida y con el emprendimiento. Entonces yo me encontraba en la tesitura de que no sabía por dónde coger mi vida, básicamente. No sabía qué hacer. Entonces, yo siempre diré que tuve un ángel en mi vida. Yo en mi vida doy gracias porque me he encontrado muchos ángeles que me han ayudado, y uno de ellos fue el gestor que yo tenía en ese momento, mi compañero, el que me ofreció una beca, porque insisto que yo estaba a menos 700, menos 800 euros cada mes, y me ofreció una beca para ir a un entrenamiento personal. Entonces, gracias a esa beca fue por lo que yo pude acceder a ese entrenamiento, y ese entrenamiento fue lo que a mí me hizo despertar. Como tú bien has dicho, Francisco, no todos vivimos las mismas situaciones, pero para mí sí que hay unas bases concretas que son las bases que podemos aplicar a todas las situaciones, porque al final esa base está ahí, ¿vale? Independientemente de la situación. Y esa base, digamos, es la que yo también cuento en Reflexiones de una mamá soltera, esos pasos dados, que los di yo en su momento, que los puede dar cualquier persona, sea mamá o no sea mamá, que esto es una pregunta muy típica que a mí me hacen. Oye, ¿solamente vale para mamás? No. Para mí mi punto de inflexión fue mi maternidad, pero hay muchos y derivados tipos de inflexión, ¿no? Hay personas que dejan a su pareja de hace muchísimos años y eso les supone un punto de inflexión, o parejas que pierden, o personas que pierden un trabajo y eso les hace tocar fondo, o vete tú a saber, ¿no? Pero la base es siempre la misma. Para mí la base y lo principal es darte cuenta de lo que estás viviendo. Yo en ese entrenamiento me di cuenta de lo que estaba viviendo. Y fíjate, Francisco, que con el paso del tiempo lo voy aceptando de mejor manera, lo voy asumiendo de mejor manera, porque a mí hasta hace bien poquito me daba miedo pronunciar ciertas palabras. No, porque dices, madre mía, ¿cómo es posible que yo haya vivido esto? ¿No? Entonces, lo primero es, oye, estamos viviendo esto, y para ello, Francisco, se necesita una humildad tan grande y una valentía también tan grande de decir, oye, pues sí, estoy en este momento de mi vida y me está pasando esto. ¿Por qué? Porque a nivel social lo que nos han enseñado, Francisco, y estoy segura de que lo compartes conmigo también, lo que nos han enseñado es que es todo, es que no se pueden tener problemas, ¿no? Es como que todo el mundo, esa apariencia de no tengo ningún problema y mi vida está perfecta. Y es al contrario. Yo no sé si tú conoces a alguien, Francisco, que no tenga ningún problema. Yo no. Conozco gente, yo conozco Tampoco, muchísimo. ¿verdad? La galería es todo maravilloso, pero Claro, es que claro. profundizamos, pues todo el mundo tiene problemas, todos tenemos problemas. Todo el mundo es algo, es nuestra vida a vida, o sea, es nuestro día a día. El éxito de nuestro día y de nuestra vida es la resolución de estos problemas. Pero claro, si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de que ese problema está, o no queremos mirarlo porque nos da tanto miedo que no queremos verlo. Entonces, el primer paso es poner conciencia. En el momento en que pones conciencia, lo aceptas con el paso del tiempo, con trabajo, con dedicación, con amor, ¿no? Y en el momento en que lo aceptamos, podemos
ya caminar, seguir caminando y poner acción. Y para todo ello se requiere de mucha valentía, mucha valentía, muchas ganas, que siempre decimos que la actitud es importante, no, es que la actitud es el 100%. Al final tú con esa actitud lo que vas a hacer es empoderarte, es hacerte fuerte, es sacar esa fuerza que no sabemos de dónde viene, pero que la tenemos ahí en nuestro interior y que incluso muchas veces es desconocida para nosotros. Y al final todo eso nos hace conseguir el levantarnos, el salir y el llegar a más y más y más. Para mí esas son las bases de las que yo hablo en Reflexiones de una mamá soltera y las que podemos compartir en muchísimas situaciones. Genial. Bueno, pues claro, un poco volviendo a ese punto en el que todo cambió y diste ese paso, claro, tu expectativa de vida un tiempo atrás era totalmente diferente. Tu idea era, pues, o sea, tú nunca te habías planteado ser una mamá soltera. Fíjate, Francisco, nunca me había planteado ni siquiera ser mamá. O sea, ni siquiera ser mamá, cuanto menos ser mamá soltera. O sea, yo el ideal de casarme, tener hijos, formar una familia, en mí eso no existía. Para mí era todo lo contrario, mi ideal de vida era ser una tía exitosa de negocios, con mi negocio, trabajadora pura y dura. Para mí no cabía este ideal, para mí mi ideal era diferente, era otro. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues decidimos tener a mi princesa, nuestra princesa, y en este momento, obviamente, se recibe con muchísimas ganas, aunque no sea algo que se haya contemplado, pero en este momento se contempló, seguimos adelante y con mucho amor. Y dándonos la oportunidad de abrir esa puerta que, bueno, pues que en ese momento hasta no se había planteado. Pero, ahí como tú bien dices, bueno, pues mi ideal de vida cambia, porque ya aparece otra personita en tu vida. Y luego ya cuando la tuve en brazos, ya cambió por completo. Cambió por completo. Pero por supuesto se ve truncado y se ve pisoteado y machacado totalmente, ¿no? Porque bueno, pues al final te das cuenta de que, mira, para mí fue un aprendizaje muy importante, que el más importante de mi vida, Francisco. Porque al final te das cuenta también de muchos patrones, te das cuenta de muchas, pues lo que venimos hablando, ¿no? La ideología o lo que nos han enseñado, el casarnos, tener hijos, tener una familia, ¿no? Y una familia preconcebida, o sea, un modelo familiar preconcebido. Entonces, yo lo seguiré diciendo, ni todo el mundo está preparado para este modelo de familia, ni todo el mundo puede afrontarlo, por supuesto, porque no es un imposible, pero te vas a topar, te vas a dar de bruces con muchas personas y con muchos comentarios y muchas cosas, ¿no? Porque aunque queramos transmitir que estamos en una sociedad muy liberal, muy abierta y con la mente muy abierta, esto en la realidad no sucede. Sucede en podemos decir ni siquiera un 50%, ¿vale? Es un patrón que venimos arrastrando y que está ahí. Entonces, bueno, cada vez hay más madres solteras, cada vez hay más madres separadas y cada vez hay más madres divorciadas, al igual que padres. Entonces, poco a poco todo eso se va moldeando. Pero hay que vivirlo. Yo siempre lo diré que hay que vivirlo. Porque además, muchas veces lo que sucede con esto, Francisco, es que incluso es el propio entorno, el más cercano, esto siempre pasa, ¿no?
que normalmente las personas que tenemos ahí más cercanas al final luego son las más críticas o las más, ¿no? Ves las creencias tan arraigadas que llevan. Entonces, bueno, esto hay que vivirlo. Es una aventura. ¿Y cómo fue vivirlo? Pues dices, hay que vivirlo. Bien, pues ¿cómo fue ese momento en el que tú diste el paso y dices, "Mm, ya está, ¿no? O sea, entiendo que, claro, erais una pareja con una niña y eso se rompe. Ahí no quiero entrar tampoco en los motivos, porque hay otra persona y hay que reservar esa parte de... Y te lo agradezco. Pero sí que una vez que ya diste el paso y te viste de alguna manera soltera, es decir, sola, con tu hija, ¿cómo fue? Porque estabas en números rojos. Sí, yo ahí me fui varios, bueno, yo en ese momento tenía a mi negocio, tenía mi propio negocio, tenía a mi hija y luego yo siempre se lo agradeceré a mis padres porque yo me fui a casa de mis padres durante unos meses hasta que puse un poco, no sé si orden, pero sí que en mi interior necesitaba poner orden. Y al final, ¿cómo lo hiciste? No te puedo decir el cómo, te puedo decir lo que hice, que fue escuchar mi interior. O sea, yo me encontré en una tesitura en la que la ciudad donde vivía se me quedaba muy grande, en casa de mis padres se me quedaba todo, se me caía todo encima y en el negocio también sentía que no podía más con todo eso. Entonces, simplemente fue escucharme y guiarme por mi instinto y por lo que yo quería. Entonces yo me planteé y dije, vamos a ver, Beatriz, ¿tú qué quieres en tu vida? Yo quiero calidad de vida. Yo siempre he tenido muchas ganas de vivir en una ciudad pequeña y en una ciudad con mar, ¿vale? Que es como la que vivo ahora. En ese momento, la vida me llevó a Extremadura, a Cáceres, en una ciudad muy pequeñita, muy bonita y con mucha calidad de vida. Entonces, otra vez la vida me requería el ser valiente. De decir, además es que es sentir, es pararte y ser primero honesta contigo mismo, contigo misma, ¿no? Decir, vamos a ver, yo lo que tengo ahora en mi vida lo quiero, es esto. Yo siempre, cuando me encuentro en un momento así, Francisco, siempre me paro a ser muy honesta, aunque duela, porque yo en el momento, tú fíjate, yo estaba en casa de mis padres, que me estaban ayudando muchísimo, que mi hija estaba atendida por muchísima gente, familiares, tíos, o sea, por mucha gente. Entonces, en ese sentido me sentía muy arropada. Pero en ti hay un vacío tan grande que es como te cuento, a mí se me caía todo encima. Y tú puedes tener un entorno que te quiera mucho y que te apoye mucho y que esté ahí, pero si en ti estás vacía, sientes un vacío, te sientes perdido, es que no es el sitio, no es el lugar donde tienes que estar. Entonces, yo lo que hice fue, vamos a ver, tengo un negocio que no me gusta. ¿Para qué tengo este negocio? O sea, ¿para qué lo tengo? Y luego estoy en una casa que realmente es donde tú quieres estar, pues es la casa de mis padres, les agradezco en el alma, pero yo realmente lo que necesito es otra cosa. Entonces me fui simplemente a por lo que yo necesitaba en este momento y quería. Y al final esto, insisto, requiere de mucha valentía y también requiere de ser honestos con nosotros mismos, pararnos a sentir realmente lo que tenemos en nuestra vida, si nos llena, si nos está sumando. Es así de sencillo, porque si no te suma, te está restando, Correcto. ¿no? Y yo la pregunta que te iba a comentar antes, la pregunta que siempre me hago es, oye, vale, tú estás aquí ahora y fenomenal, y puede entrar nuestro ego y machacarnos, no, porque mira, porque estás aquí, porque mira que aquí estás muy bien. A mí algo que me decían todo el mundo, toda mi familia, era si estás aquí, que en cualquier momento la niña se pone mala o tú necesitas algo, tienes de quién tirar. Allí te vas sola, te vas tal. Tienes que ser honesto y decirte, la pregunta para mí clave es, vale, ¿cuánto tiempo yo voy a aguantar?
con esto. Porque realmente lo que estás haciendo es aguantando. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a aguantar? ¿Te merece la pena o la alegría aguantar esto? ¿O te merece la alegría el ser valiente y decir, no, hay que tomar las riendas de la vida? Bueno, pero de alguna manera, eh, claro, esas opiniones, bueno, más que opiniones, son consejos, son situaciones que te plantean que de alguna manera tienen sentido. Es decir, si te vas sola a Extremadura con tu niña y se pone mala y tú tienes que trabajar, ¿y cómo gestionas eso? ¿Y qué es lo que se te pasa por la cabeza? Es decir, me voy y si se me presenta esa situación, ¿qué? Pues efectivamente tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Tienen todo el sentido del mundo. Pero como estábamos hablando, si al final tú te sientes vacío o sientes que ese no es tu sitio, nunca vas a ser feliz, por mucha gente que tengas a tu alrededor. Si tú no estás a gusto contigo mismo, si en ti no hay una coherencia contigo mismo, por mucha gente que tengas a tu alrededor, por muchas circunstancias que te lleguen, que la niña se ponga mala o que tú o qué tal, da igual, porque no vas a ser feliz. O sea, al final todo empieza por ti. Entonces yo, sinceramente, no me paré a pensar en esas tesituras. Si la niña se ponía mala, pues ya vería cómo me las apañaría, o si yo me ponía mala, pues ya vería cómo me las apañaría. Cuando llegase el momento, tomaría decisiones. ¿No? Porque al final esto nos hace anticiparnos a cosas que no han sucedido. Entonces, bueno, podemos, oye, pues cuando esté allí, ya veré. Entonces yo cuando estuve allí, pues igual que cuando me he venido aquí, que ahora estoy en Cádiz, igual yo aquí estoy lejos, entonces, bueno, ¿qué recursos puedo tener si la niña se me pone mala o si yo me pongo mala? ¿Qué recursos puedo tener de los que en ese momento determinado pueda tirar? ¿No? Al final es irte un poco protegiendo, pero, o teniendo ese plan B, pero yo no me puedo parar en la tesitura de decir, ¿y si me pasa esto? Porque ¿y si no pasa? ¿No? ¿Y si no pasa? Bien, y la pregunta ¿Qué ocurre? es, ¿te ha pasado? ¿Te has visto en la... Sí, sí me ha pasado, claro, con una niña de 4 años, imagínate si me ha pasado, sí, sí me ha pasado. Entonces, por ejemplo, a mí, a nivel laboral, una de las opciones por las que yo sabía que tenía que apostar era por tener un horario flexible, un trabajo que me permitiese ser muy productiva en las horas que tengo. Es así, yo tengo estas horas para trabajar y tengo que ser muy productiva y también yo en mí trabajarme esa productividad. Y luego el también, oye, sacar momentos, ¿no? Sacar momentos. Ese momento en el que la nena está echándose la siesta o ese momento en el que yo puedo hacer una llamada telefónica mientras que la nena está jugando y a mí esa llamada me suponga, no sé, o la venta de un producto o la venta de un servicio o el ser productiva al final. Toda esa productividad, al final entras en una inercia, Francisco, que todo eso vas compaginándolo todo, ¿no? Entonces entras en una inercia en la que yo, por ejemplo, mi hija estaba mala y me he tenido que quedar una semana, ahora a principios de noviembre. Bueno, pues es que yo tengo un trabajo que me permite esa flexibilidad, esa productividad y al final es ir encajando, esto es como un puzzle, igual, es ir encajando todo eso. Ujú. Genial. Bueno, y cuéntanos más sobre, bueno, tu hija, ¿ahora qué edad tiene? La niña tiene ahora casi 5 añitos, Casi. hace en febrero 5 años, Bueno, sí. nos has contado que has estado en Extremadura, luego en Cádiz. Esos cambios de, de residencia, ¿cómo los gestionas? ¿Cómo los gestionas con tu niña? ¿Las dos solas? ¿Vais de un sitio a otro? ¿Cómo se vive esa? Sí, yo siempre digo, Francisco, que donde yo vaya, mi niña viene conmigo sí o sí, porque al final, no sí o sí, quiero decir, pero yo para mí es mi equipo Pigmalión, ¿no? Sí, sí. Para mí
esa es mi clave y donde yo vaya, ella viene conmigo porque para mí es mi luz, es mi fuerza y para mí al contrario, es lo que me da el impulso, ¿no? Entonces, a mí no me da miedo el moverme con ella, al contrario. Al contrario, para mí no me molesta, o sea, al contrario, yo me la llevo donde haga falta. Yo me he presentado a entrevistas de trabajo con mi niña y, y es así como debería de ser, yo pienso, al final. Al final, estamos en el siglo XXI y todo esto se tiene que normalizar. O sea, tú tienes que normalizar el que tú tienes a un hijo y te lo tienes que llevar contigo, vayas donde vayas, ¿no? Porque ni molestan, ni entorpecen, todo lo contrario, ¿no? Al final lo que le dan es esa vida que a los adultos, a muchos de ellos o de nosotros, no. ¿Y yo Ya. cómo lo he hecho? Pues un tip para muchas mamás que se puedan encontrar en esta tesitura. Yo como lo he hecho, yo he utilizado mucho los veranos a mi favor. Yo lo que siempre he intentado es que mi hija es hacer de esto un juego para la nena, ¿no? O para esa persona que venga conmigo. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues eh, podemos cambiarnos de ciudad y no pasa nada. O sea, hay millones de personas que lo hacen y al final es descubrir mundo y es experiencia, ¿no? Entonces, yo lo que hago es utilizar mucho los veranos. Ella, por ejemplo, los veranos le encanta pasarlos con sus abuelos, con muchos primos que están ahí todos juntos en el patio. Entonces, para mí es un momento perfecto para que ella se quede tranquilita, para que ella se quede rodeada de gente que la quiere y que está en buenas manos. Y ella sabe que mamá tiene que trabajar, así que es un momento perfecto para que en esas vacaciones que ella pasa esa semana o esos 15 días que ella quiere estar con sus abuelos o con sus tíos o con quien sea, pues mamá pueda utilizar esos momentos para ir haciendo esos traslados. Muy bien, genial. Y bueno, al principio de la entrevista has hecho un comentario que decías, lo único que quiero es ser feliz. ¿Eres feliz? Sí, 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 sí. Sí, al final cuando te quitas esa meta, la felicidad, entiendes que la felicidad no es una meta. Entiendes que la felicidad es ese día a día, es esa palabra que te dicen en un momento determinado, es ese desayuno al que te invitan en un momento, un día cualquiera, es esa persona que te llama de repente por teléfono, ¿no? Son esas pequeñas dosis de felicidad que es lo que te hacen sonreír, es lo que te aportan valor a tu vida y todo eso te hace feliz. Sí, yo puedo decir que soy feliz, sí. Felicidades. Gracias. Bien, porque ¿qué nos puedes contar sobre la felicidad? Sí, que son momentos, un camino, ¿qué es la felicidad? Porque a veces ya se lo han planteado, ¿no? Están aquí, están viviendo, pasando un día, otro, y nos planteamos si somos felices o no, y quizás cuando nos lo planteamos nos entra esa duda, ¿no? ¿Y qué es eso? Mira, para mí, Francisco, la felicidad es un estado emocional, es un estado. Y la felicidad la tenemos muy vinculada a que siempre hay que estar riendo y siempre hay que estar risueños y wow, viviendo vidas muy boom. Pero no, para mí no se trata de eso. Para mí la felicidad es un estado en el que tú te sientes en coherencia con lo que haces, que a veces te puede salir bien y que a veces te puede salir mal. La felicidad va ligada a ese valor que tú te das y ese valor es intrínseco. Ese valor está por encima de la circunstancia que puedas estar pasando. Tú puedes estar arruinado y ser feliz. Tú puedes tener deudas y ser feliz. Tú puedes tener una circunstancia compleja y ser feliz. Porque va al margen, está por encima de todo eso. ¿Por qué? Porque dentro de todas esas situaciones hay aprendizajes, hay superación, hay actitud. Claro, esto depende mucho de cómo tú te tomes todo eso. Si tú vas por la calle y te encuentras, yo qué sé,
O tú vas por la calle y te encuentras a una persona que hace mucho tiempo que no ves, te hace ilusión, te hace tal, y para ti tú eso no lo valoras. Si tú no valoras el que te despiertes y una persona te diga, mira, me gustaría entrevistarte, y digas, anda, mira qué guay, mira qué chulo, mira que esta persona pensaba en mí. Si tú no le das valor a las cosas que te suceden en tu día a día, nada ni nadie va a poder ser feliz, ni va a haber nada que te llene tanto para serla. Por ejemplo, con el tema del dinero, que es un tema muy controvertido y en los tiempos en los que estamos, ¿no? Todo, para mí todo está en el espíritu que tú tengas. Si tú eres una persona rica, tienes un espíritu rico, tú puedes tener en tu cuenta 0 euros, que esa riqueza va por dentro. Aunque te regalasen 1.000.000 de euros, seguirías siendo infeliz. Lo seguirías siendo. Ahora, si tú vas por la calle, como te decía antes, ¿no? Y te hacen, yo qué sé, o te encuentras una moneda de 1 céntimo en el suelo, por ejemplo. Y tú ya con eso dices, mira, ¿cuánta gente habrá pasado por aquí? Que he sido yo la que me he parado y la he cogido. O con cosas más banales o más, no sé, como que te traigan. Yo me acuerdo una vez estando en Cáceres, un día de lluvia, Francisco, de lluvia de estos, de todo el mundo en su casa, yo trabajando con mi negocio abierto, igual que todos los comerciantes que estaban en la zona. Un día de estos de lluvia, Francisco, frío, frío. Bueno, pues yo recuerdo que una clienta que siempre me paraba a saludar, siempre venía, siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La nena, tal. Y ese día, esa persona me trajo un café caliente. ¿Tú sabes para mí lo bonito que fue ese gesto? Que yo podría haber dicho, bueno, pues es que no me gusta el café. O, bueno, pues es que gracias, sin más. Pero al final, en esos pequeños gestos que todos los tenemos todos los días, para mí es lo que yo llamo en mis libros esas perlas de alegría. Si tú no valoras eso y le das ese valor, no hay nada ni nadie que te pueda aportar felicidad, porque todo empieza en nosotros. Esa felicidad tienes que dártela tú primero, tienes que sentirla tú primero. Con pequeños gestos como es sentarte por la noche y decir, ¿qué he hecho hoy? ¿Cuántas cosas he hecho hoy? ¿Cuantísimo he conseguido hoy? Ya sea haber hecho una comida rica, ya sea haber cumplido con todas las tareas que yo tenía programadas hoy, ya sea con pequeños gestos incluso que tú hayas hecho. Da igual, la felicidad al final son esos pequeños detalles que tienes contigo y con los demás, y los demás para contigo. Al final la felicidad es ese estado. Si nosotros no valoramos eso, no vamos a ser felices nunca. Ya podemos tener a una compañera maravillosa a nuestro lado, o un compañero, ya podamos tener unos hijos maravillosos, ya podamos tener el mejor coche del mundo, ya podamos tener la mejor casa y más bonita, da igual. La felicidad es espíritu, y ese espíritu puede ser muy pobre o puede ser muy rico. Genial. Bueno, estamos tocando el tema emocional, sensaciones, pensamiento, forma de pensar, mentalidad y, como has dicho, la parte económica quizás haya mucha controversia en cuanto a este tema, pero sí que inevitablemente si no tenemos dinero no podemos salir adelante. Me gustaría hablar, que comentes tu experiencia en este área, porque es difícil ser una mamá soltera en los tiempos, iba a decir actuales, pero más bien si tenemos una mentalidad que no es actual, ¿vale? Porque ceñirse a un horario de trabajo teniendo a una niña en casa es imposible. Pero claro, los tiempos, como dices, están cambiando y nos abren muchas puertas que nos permiten cosas que antes eran muy complicadas y ahora, hoy día, es diferente. Entonces, también una parte de tu éxito está en que te has adaptado a esta nueva situación, porque quizás haya muchas mamás
solteras o que quieran estar solteras y no puedan estar porque están atadas a esa situación de decir, bueno, es que dependo de otra persona, alguien me tiene que mantener o si tengo un trabajo, pues alguien se tiene que ocupar de mi familia, de mi niña o de mi niño. Pero tu caso ha sido diferente. Me gustaría, al margen de lo que es la parte emocional, esa parte del amor, Sí. me gustaría que hablases de esa parte técnica, cómo técnicamente has podido superar esta situación y conseguir que el dinero no sea una para ti. Mm. Para mí, efectivamente, como tú bien lo estás diciendo, en esta cuestión, em, yo, mira, llegué a un momento de mi vida en el que dije, vamos a ver, si yo tengo que poner solución a todo esto, la solución ni me va a llegar, ni la voy a encontrar desde la tristeza, desde el hundimiento, desde el decir no puedo y desde el decir yo esto no lo consigo. Para mí hay ahí muchas creencias limitantes, pero en base en terreno, ¿vale? Yo siempre lo digo. Además, mucha gente que me lo pregunta y yo lo digo. Tienes que dejar las emociones de lado y tienes que tener la mente fría. Es así. Y puedo sonar un poco tal, pero es así. Tú tienes que tener la mente fría y en este caso concreto, hacerte el corazón ahí un pequeño nudo, ¿vale? O por lo menos eso es lo que yo he hecho y paso a paso voy llegando a donde quiero. Tienes que tener la mente muy fría y hacerte un corazón nudo para decir, vale, esta es la situación que tengo, esto es lo que hay y qué puedo hacer yo con esto. O sea, sí, sin más. Y es sentarte, tener la valentía de sentarte y decir, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ahí entra una creencia muy importante, ¿no? Porque al final, como tú dices, el paradigma es diferente, estamos en el siglo XXI, hay muchas oportunidades, pero es que entra en juego mucho límite. Yo no puedo, yo no soy capaz, no soy... Está claro que, sobre todo, el ir cambiando conceptos. El que levantar la mano no es nada malo, ni nos tiene que dar vergüenza, ni nos tiene que apagar. Al contrario, ¿vale? Pues si tengo que si tengo que levantar la mano en este momento de mi vida, lo hago. Lo hago como un acto de valentía de decir, vale, este es un recurso que yo puedo utilizar, este es un recurso que yo tengo, sí. Levantar la mano, a ver, para que no se malinterprete, ¿te refieres a decir yo? Sí, ¿Verdad? levantar la mano me refiero a... Ah, No. Levantar la mano efectivamente a decir, oye, mira, está sucediendo esto, tengo este momento en mi vida, me ha surgido este imprevisto o directamente estoy en este momento y no puedo afrontar esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos da vergüenza. Yo al principio, mira, yo recuerdo que para continuar con el negocio tuve que ir tanto a las entidades a solicitar préstamos, que para mí ahí se creó una creencia muy fuerte de qué vergüenza, ¿no? O qué vergüenza, esto mucha gente se podrá sentir identificado, qué vergüenza que yo tenga que pedir un préstamo para pagar esto. O qué vergüenza que yo le tenga que decir a mis padres, a mi madre o a mi padre, oye, no digo y necesito ese dinero, ¿no? O vete tú a saber. Cualquier circunstancia. Al final tenemos que hacer una lluvia de ideas. Yo desde mi tesitura y con la mente fría. Esta lluvia de ideas es con la mente muy fría. ¿Qué recursos tengo a mi disposición? Y sin criba, que esto es muy importante. O sea, da igual, tú los pones ahí. Otra cosa es que luego nos dé más miedo o menos miedo. O nos atrevamos a hacerlos o no. A lo mejor en este momento yo no me atrevo, pero dentro de unos meses quizás sí, lo baraje y lo tenga ahí. ¿Vale?
Y como tú dices, aquí hay que atarse el nudo y poner foco. Poner foco. Foco, atención, mirarlo de frente, porque esto es algo que también hacemos mucho, giramos, mirarlo de frente y decir, vale, ¿cuánto dinero necesito? X, ¿qué oportunidades tengo? Estas. O con el trabajo, por ejemplo. Soy madre soltera, ¿qué es lo que yo necesito? Un trabajo flexible, que no tenga un horario, incluso que pueda trabajar desde casa. Vale, pues a por eso es por lo que yo tengo que ir. Y tienes que ir. O sea, ahí hay un precio, es el precio que tienes que pagar. El romper eso es el precio que tienes que pagar. Y, insisto, el tener la mente muy fría. Muy fría, decir, vale, esta es la situación que yo tengo, yo voy a tener que convivir con esta situación, pero hay aquí dos opciones. O la situación me come a mí y desde ese, como digo, desde ese hundimiento y desde esa vergüenza tomar acción, si llego a ello, o al contrario, o tener la mente fría, hacerme el corazón un nudo y decir, vale, ¿qué es lo que tengo? ¿Con qué es lo que tengo que convivir? Y saber, o sea, decirle a nuestra cabeza que voy a convivir con esto durante un tiempo, pero que esta situación, mira, a mí hay algo que me ayuda muchísimo, Francisco, y es decir, vamos a ver, la vida es cíclica y eso está comprobado y está demostrado, es cíclica. Entonces, dentro de esa curva, si yo ahora mismo estoy aquí abajo o aquí en medio, sé que va a llegar un momento en que voy a estar aquí arriba. Entonces, quitarnos esa preocupación, quitarnos esa emoción y decir, vale, esto es durante un tiempo. ¿Cómo quiero yo pasar ese tiempo? Obviamente hay circunstancias muy complicadas y hay circunstancias que luego hay que ir limpiando todo eso. Porque todo eso al final nos hace, pues, nos entra en juego la parte emocional y todo eso hay que limpiarlo. Pero eso ya será un trabajo que hagamos posteriormente o que hagamos a medida que nosotros vayamos accionando. Pero poner foco y con mente fría. Genial. Pues, a ver, la respuesta está muy bien, pero claro, dices que hay que limpiar creencias, y claro, limpiar creencias no es tan fácil. También has dicho, es cuestión de enfocarte y saber realmente qué es lo que necesitas en tu caso. Entonces, bueno, pues, trabajar de casa, un horario flexible, sí, bueno, para ti que lo entiendes, para mí quizás también, pero para aquel que está encasillado en ese trabajo de jornada estricta, horario estricto, 8 horas de 8 a X, quizás cueste un poquito más. Es decir, vale, sí, se puede soñar todo lo que tú quieras y igual se le esté pasando eso por la cabeza, ¿no? ¿Es un sueño o es algo fácil, está ahí? O quizás el problema está en que, como también has dicho, eso tiene un precio y no queremos pagarlo. Claro. Tú piensas que la persona, Francisco, que está encasillada en un trabajo de 8 horas, al final está en ese trabajo primero porque lo necesita. Todos necesitamos trabajar, todos. Yo no conozco a nadie que no lo necesite. Y segundo, lo que nos está diciendo es que, bueno, está encasillado en ese trabajo y, claro, ahí el precio a pagar es, oye, ¿a ti te compensa realmente este trabajo? ¿Tú con este trabajo realmente puedes, o sea, al final los cambios implican riesgo? Entonces, ese precio que tienes que pagar forma parte de ese riesgo, ¿no? Ahí tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, hay muchas formas de hacerlo al final. Porque tú tienes un trabajo 8 horas y luego llegarás a casa. Mira, yo para escribir los libros, yo me tuve que empezar a levantar a las 5 de la mañana. O sea, porque no tenía tiempo. La primera semana muy bien, muy motivada, muy La segunda semana me moría del sueño. O sea, la segunda semana yo vi la alarma y yo decía, Dios mío, Dios mío.
O sea, había días que me sentaba en la silla, me apoyaba y me quedaba dormida en el escritorio. Porque nunca me había levantado a las 5 de la mañana. Y ejemplos como esos te puedo poner varios. A lo que voy. La persona que está trabajando, yo no digo que el trabajar sea malo, porque insisto, todo el mundo tenemos que trabajar y yo he sido la primera que he estado trabajando 8 horas, y 12 y 14. Pero al final, ¿qué quieres en tu vida? Es que es un acto de valentía, decir qué quieres en tu vida. ¿Te compensa ese trabajo? Económicamente, sí, económicamente, oye, vea, me permite el cubrir mis necesidades básicas. Perfecto, perfecto. Pero entonces, si quieres esto otro, con este trabajo tienes que saber que no te da. Entonces, si quieres ese extra, tú tienes que hacer ese extra. Y ese extra seguramente implique cosas nuevas. Entonces, lo nuevo nos da miedo. Entonces, ya depende de cada persona lo que estamos hablando. ¿Estás dispuesto a conocer eso nuevo? ¿Estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesta para mí no es sacrificio, sino para mí estás dispuesto a abrirte? Imagínate, a una oportunidad en la que puedas trabajar por la noche o una oportunidad en la que desde tu casa X horas puedas hacer lo que sea. O, quiero decir, ¿estás dispuesto a hacer ese más? Porque yo te puedo decir, por la mañana hago una cosa, al mediodía hago otra, cuando se acuesta mi hija hago otra, ¿sabes? Yo no tengo tele en casa. Con eso te digo todo. Para mí la tele en casa no hay tele. No tengo directamente tele. Entonces yo, por ejemplo, fíjate, el otro día le dije a mi hija, ¿y si ponemos el sofá en la habitación? Yo llevo meses sin sentarme en el sofá a ver una película, por ejemplo. Porque yo ese tiempo lo dedico a otras cosas. Los dedico a esta limpieza, a hacer talleres, a crear más vías, ¿no? Al final hablamos de la limpieza. Oye, no todo el mundo está familiarizado con esto, tal. Pues sí que es cierto, mucha gente no está familiarizada con eso. La decisión está en esa persona. ¿Quieres familiarizarte o no quieres familiarizarte? Yo, por ejemplo, las limpiezas, soy de escribir, ¿sabes? Pero si algo tan sencillo como es, pues eso, que tú te sientes por la noche media hora. Yo cuando termina mi día, acuesto a mi hija, friego platos, como yo digo, friego los platos y me siento media hora a escribir. Y escribo. Y esa es mi limpieza, por ejemplo. O sea, no todo requiere dinero. Por ejemplo, que muchas personas pondrán esta excusa, no todo requiere dinero, simplemente lo que requiere es estar abierto a esa posibilidad. Tú puedes abrirte a esa posibilidad y luego decir, oye, pues mira, no me interesa y está perfecto. Pero hay muchas vías, Francisco, hay muchas vías. Y lo primero es estar abierto, decir, oye, pues yo tengo mi trabajo de 8 horas, llego a mi casa, tengo a mis hijos, tengo que atenderlos, también tengo a mi mujer o a mi pareja que le tengo que, obviamente es otro espacio que tengo que trabajar, que tengo que regar, que quiero regar para que siga creciendo. Vale, sí, perfecto. Eso está perfecto. Si es que eso lo tenemos todos. Yo no conozco a nadie que no tenga todo eso. Yo, por ejemplo, soy madre soltera, pero tengo una hija, ahí también tengo que atenderla. Y tú tendrás una familia y también tienes que atenderla. O sea, todo el mundo tenemos eso. Todo el mundo. ¿Sabes? Entonces, al final te das cuenta de que lo que hablábamos antes, las bases son aplicables a todo el mundo. Entonces, tú puedes tener tu trabajo de 8 horas y está fenomenal. ¿Trabajas los fines de semana? No, ahí es donde tienes tu tiempo. ¿Ves una serie de Netflix? Sí, pues ahí es donde tienes tu tiempo. Por ejemplo, yo muchas veces cuando estoy haciendo la cena o cuando estoy duchando a la niña, vale, yo te ducho y voy preparando, voy haciendo,
O la nena está jugando, venga, que voy yo haciendo esto. Y yo estoy presente aquí con mi hija me está viendo y yo estoy haciendo mis cosas. Yo, por ejemplo, he creado un taller, lo llevo creando ya hace unas semanas, pero no tenía creado lo que es la publicidad del taller. Pues ayer yo la creé en el parque, mientras que mi hija jugaba. Mi hija está tendida, está con otros nenes, yo la estoy viendo. Pues yo es 3 minutos, 4, 5. Ayer me estuve media hora. Pues a media hora yo creo esa publicidad. Es media hora que tú tienes. Al final, si pretendemos que todo sea perfecto, que tengamos todo el tiempo del mundo y que todas las áreas de nuestra vida estén atendidas para que yo pueda pararme y ponerme a lo que quiero, olvídate, porque eso no va a suceder. O sea, eso nunca va a suceder. No sé si a ti te ha sucedido, Francisco. No. No, ¿verdad? Pues a mí tampoco. Eso no le sucede a nadie. Además, todo lo contrario. De hecho, es cuando estamos en ese momento de máximo dolor, cuando damos ese golpe en la mesa y todo sale adelante y dices, bueno, ¿y cómo ha sido? Pues no sé, pero ha salido, ¿no? Pues no sé, pero lo he hecho. Y Sí. no era el momento, pero Pero es que al final es cuando lo sientes. se ha hecho. Como tú dices, cuando das el golpe lo sientes y dices, mira, hasta aquí. Y lo voy a hacer con todo y como sea. ¿No? Pues yo, por ejemplo, venía posponiendo el cartel lo venía posponiendo porque no me daba tiempo, porque, bueno, pues ya aquí lo tengo que hacer, no tengo más tiempo, tiene que ser hoy. Y en el parque. Aquí Liviu nos comenta, dice, la energía sale de nuestro interior, de nuestra intención, no del exterior. Así es. Puramente. ¿Por comentar? Todo está en nuestro interior, es así. Y las oportunidades es cuando damos ese golpe en la mesa y cuando decimos ya hasta aquí ya no pasa. Y se abren las aguas, Es así. como en el caso de Moisés. Total. Es así. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir preguntándote cositas. Vamos a indagar Cuéntame. en esta historia de mamá soltera, porque creo que es una experiencia que viene bien a mucha gente, a muchas madres, incluso padres o personas que deciden romper con la situación en la que están y que quizás tengan miedo debido a las dificultades, a ese temor a las dificultades, ¿no? Es una experiencia, una situación por la que tú, pues, hubo un momento que, como has contado al principio de ser madre, pues tenías ese momento de decir, bueno, pues quizás más adelante, o todavía no es el momento, o quiero, pero no me atrevo, y hasta que diste ese paso, pues, te costó mucho, pero estás agradecida. Sí. Al final, mira, la vida, hay dos formas de ver la vida, ¿no? Y viene a colación de lo que hablábamos antes. Viene en relación con ese espíritu del que hablábamos. Si tú tienes un espíritu rico, lo vas a ver de otra manera. Y si tú tienes un espíritu pobre, carente, lo vas a ver de otra perspectiva, ¿no? Mira, para mí la separación, obviamente se pasa un proceso, pero es que esto es así en cualquier, ya sea una separación, ya sea lo que sea, cualquier circunstancia de tu vida tiene un proceso. Y ese proceso ni es fácil ni es sencillo, como hablábamos antes, es que no todo es risa, jeje, jaja, ¿no? Y las emociones están ahí todas porque todas nos enseñan algo. Es así, cuando nos sentimos tristes, pues nos sentimos tristes, y cuando nos sentimos alegres, pues nos sentimos alegres. Eso es así. Lo bonito está en aprender de estas emociones. Lo bonito está en aprender, porque eso lo que vamos a hacer es, nos va a dar la posibilidad de conocernos, ¿vale? De conocer pues todo lo que esto nos quiere decir y todo lo que esto nos provoca en nosotros. Entonces, al final, el que tú lo veas desde una perspectiva, lo veas de otra, ¿vale? Te hace llegar
al punto donde quieres o quedarte en el camino. Yo siempre diré que además es que así he empezado, ¿no? Gracias a mi maternidad, gracias a lo que yo viví. ¿Se lo deseo a la gente? Pues no. De la misma manera que tú en tus circunstancias más problemáticas, más complicadas, pues tampoco se las deseas. Pero gracias a esa situación, a lo que yo he vivido, me ha permitido todo un proceso de transformación del cual yo me pueda sentar aquí hoy y hablar. Porque si de algo yo me he dado cuenta, es que al final todo el mundo, como veníamos hablando antes, tiene problemas. Y puede ser que con la persona con la que estés sentada o la persona que te esté escuchando en este momento tenga ese mismo problema. Entonces, al final, eres fuente de inspiración para gente. Y en el momento en que tú entiendes que gracias a todo lo que tú has vivido, te conviertes en quien te conviertes. Yo gracias a mi maternidad y yo mi hija, hace poquito puse un post hablando de esto, ¿no? Al final sigue siendo estiramiento para mí después de 4 años, de 5 años casi. Sigue siendo estiramiento, ¿no? Y por todo eso, para mí hay algo clave en la vida que es el crecimiento y la evolución. El sentir que progresas. Y todo ese progreso y toda esa evolución parte de estos momentos duros, complicados y complejos, que son los que te hacen estirarte, son los que te hacen salir de donde estás y empoderarte. Así que sí, estoy muy agradecida, muy agradecida y además ya se convierte, no sé si a ti te pasa esto, Francisco, se convierte como un poco en un círculo vicioso, ¿no? Tú sabes que cuando te llega una circunstancia complicada, en el momento en que tú superes esa circunstancia, te va a dar un chute de energía y un aprendizaje potente. Entonces, cuando llega la siguiente, dices, aquí está aquí está mi chute de energía detrás de esto. Correcto. Me voy a leer otro comentario aquí que dice, así es, el sistema en el que vivimos no nos ayuda, pero sí hay información y personas que pueden ayudarnos. Totalmente. Yo lo comparto totalmente. Claro, aquí está. Efectivamente, los patrones sociales están ahí y seguirán estando ahí. O sea, eso sí, no podemos romper con ello. Pero sí que gracias a muchas circunstancias que se viven, la gente va espabilando, la gente está cansada ya de lo mismo, está cansada de, pues eso, está cansada de ese sacrificio, ese esfuerzo, ese... Hay que hacerlo, por supuesto, y las cosas cuestan esfuerzo. Pero yo creo que es un momento en el que, te digo, en el que la gente está despertando. Sí, en que la gente ya está cansada de esto y al final es que lo que nos queda, si algo hemos aprendido, fíjate, si algo hemos aprendido en estos últimos años o en este año, es que al final lo que nos queda no son las horas que echamos en el trabajo, no son todo lo que... No es nada de eso. Al final lo que nos queda es ese valor, esos detalles, ¿no? Ese compartir con la gente de tu entorno, es ese abrazo caliente, cálido en un momento determinado de tu vida, es ese mensaje... Al final es eso, esas perlas de alegría que hablábamos anteriormente, eso es lo que nos ha enseñado este año, que es lo que verdaderamente nos da vida. Sí, genial. Y bueno, luego hay una parte importante, ¿vale? Porque yo te he preguntado entre el antes y el después, ¿vale? Entonces antes pues lo iba postergando, pero bueno, hubo un momento que tomaste esa decisión, pasó un tiempo y ahora eres feliz. Y bueno, quería recordar la clave, ¿no? La clave de qué cambió, qué fue lo que cambió entre el antes y el después, y fue el hecho de ser valiente. Sí, totalmente. Totalmente. Yo diré siempre que la valentía te va a llevar donde tú quieras. La valentía te va a llevar donde tú quieras. Y en esta valentía implica un precio a pagar, obviamente, pero que de todas maneras lo vas a pagar, de una manera o de otra.
Y esa valentía lo que te va a hacer es que pagues el precio y que lo consigas. Sí, Sí. está claro. Está claro. Muy bien. Bueno, Beatriz, no sé cómo vamos de tiempo porque igual se acerca la hora de recoger al... ¿Vale? Y estamos aquí. No sé. Está controlado. Perfecto. Bien, pues seguimos entonces, si te parece bien. Perfecto. Em, bueno, habías dicho que lo único que querías era ser feliz. Tu felicidad, y has dicho que lo eres, tu felicidad, hay una parte que entendemos que depende de ti. ¿Hay una parte de tu felicidad que depende de lo de alrededor? No, yo creo que no. Yo creo que la felicidad depende únicamente de ti, de cómo tú, porque sí, es lo que es el comentario que estaban poniendo, ¿no? Eh, Al final, en el exterior suceden muchas cosas, pero depende de ti qué quieras hacer con ellas, cómo quieras gestionarlas. Al final, yo creo que la gestión de todas esas circunstancias, hay algunas que pueden ser más complicadas y hay otras que puedan ser menos complicadas, menos complejas, pero al final, el cómo tú la gestionas, eso es vital. Eso es vital, porque eso va a hacer, pues eso, que te hundas o que encuentres esa pequeña luz que digas, me quedo con esto. De todo esto, me quedo con esa pequeña luz tan fina, tan sutil, tan pequeña, pero está ahí. Y al final eso, yo creo no, pienso que le quita carga al asunto, le quita fuerza al asunto, porque al final somos nosotros mismos los que empoderamos estos problemas, le quita toda esa negatividad que pueda conllevar y al final también te queda el decir, mira, yo he tenido este problema, pero me centré ahí y estoy orgulloso de ello. Y te queda esa satisfacción tuya. Bien. Y bueno, en tu experiencia, el hecho de ser una mamá soltera y además independiente, porque bueno, pues al principio has contado que en el momento en el que diste el paso fuiste a vivir a casa de tus padres, pero luego tuviste que dar otro paso y volver a ser valiente y afrontar una situación de cambio para estar donde realmente querías. Eh, ¿Cómo se convive también en esa situación en la que, bueno, pues la relación con tus padres, con el entorno, al estar tan, de alguna manera, unida con tu hija, ¿cómo se lleva esa situación al ser una mamá soltera? Pues a ver, ahí yo lo que viví fue un proceso de transformación brutal, brutal, brutal. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de transformación, al final, si tú no estás bien, nada a tu alrededor va a estar bien. Entonces yo me fui porque a mí se me caía todo encima, con lo cual no estaba bien. Pero yo sabía que tenía que irme para oxigenar todo lo que yo, y en busca de lo que yo necesitaba y quería. Entonces, ¿qué pasa? Yo por un lado sentía que sentía miedo, por supuesto, porque me iba con mi hija, pero por otro lado también tenía en mí esa tranquilidad de decir, es que necesito ese oxígeno para conmigo misma, ¿no? Entonces, al final, cuando tú mueves un área de tu vida, todo se mueve, todas las áreas se mueven. Entonces, ya no solamente con mis padres, sino a nivel familiar, a nivel amigos, al final es un proceso que se vive en solitario. Y eso te hace echar un paso atrás, refugiarte en ti y vivirlo tú. Entonces, claro, aquí entran también muchos factores externos. Hay mucha gente que no lo va a entender, hay mucha gente que vas a dejar en el camino, hay mucha gente que no va a estar ahí cuando tú quieras volver, ¿no? Cuando tú ya estés preparada y digas, venga, vale, estoy preparada ya, vuelvo,
¿no? Y en ese momento se produce una limpieza en tu vida, una limpieza en muchos sentidos, pero es necesaria y tienes que pasarla, porque al final hay muchas cosas, muchas personas, sí, hay mucho de todo en tu vida, pero hay cosas que ni te sientan bien, ni hay personas que te sienten bien. Entonces, claro, esto en toda esta transformación es que forma parte del proceso. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. Es un precio que tienes que pagar. Tú pagas ese precio. Duele, cuesta, o sea, yo siempre lo diré, yo he llorado mucho, mucho. Es un proceso muy complicado. Y bueno, tú, Francisco, que también has pasado el tuyo, es un proceso complicado y duro. Pero bueno, es que es así. Es que es el precio que tienes que pagar para luego tú encontrarte en el momento en que tú te encuentras y en el momento en que tú conectas otra vez contigo y te levantas, pues ahí vuelve, digamos, a florecer todo. Tú ya tienes ganas. Yo me acuerdo que no tenía ganas de relacionarme. Yo solamente quería relacionarme con las personas. Además, es algo que tú no puedes compartir con todo el mundo. No puedes compartir con todo el mundo. Mira, estoy viviendo un proceso de transformación en el que no sé lo que me está pasando, pero estoy moviendo toda mi vida, la estoy poniendo, la estoy sacudiendo y yo no sé quién va a caer ahí, quién se va a quedar, quién va a estar. O sea, esto es así. El crecimiento personal no es un tema porque hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Ni siquiera yo no lo conocía. Yo me metí en eso porque confiaba plenamente en la persona que me lo recomendó. Confiaba plenamente. Yo me acuerdo que en el primer entrenamiento de desarrollo personal, cuando yo me senté en esa silla, claro, yo era así, mirando a todos los lados, yo no sabía de qué me estaban hablando, no tenía ni idea. Y me metieron ahí directamente en varias dinámicas, varias historias que, claro, me bofetearon de arriba abajo. Entonces, tú no puedes hablar de esto con todo el mundo, no todo el mundo entiende, porque cada uno tiene su historia y tiene sus conversaciones. Entonces, pues obviamente en el camino han quedado muchas personas que en un momento de mi vida fueron muy importantes y al final todo esto tú tienes que verlo, o yo la forma en la que lo he elegido o he elegido verlo es desde el amor de decir, durante todo este tiempo esta persona y gracias a ella ya he aprendido todo esto y todos estos momentos que yo viví con esta persona, con esta amiga o con quien sea, con esa persona en concreto, pues a mí me ha dado esto, esto y esto. Y han sido aprendizajes. Al final, todas las personas que nos encontramos en nuestra vida son un reflejo para nosotros y contienen ese aprendizaje que en ese momento necesitamos. Y luego, pues, hay con otras personas que cuando ya vuelves a ti, como yo digo, pues vuelves otra vez, ¿no? Hay personas que la familia, por ejemplo, no se te va. O depende, ¿no? A mí en mi caso no se me fue, yo la sigo teniendo ahí, la sigo teniendo muy cerca y al final, bueno, hay personas que lo entienden, hay otras personas que no lo entienden, pero Francisco, cuando tú tienes coherencia contigo, volvemos a lo mismo, es que lo que viene del exterior no te perturba porque tú estás en tu centro, tú tienes esa coherencia. Y pueden entenderlo o no pueden entenderlo, pero ya es la conversación de la otra persona. Al final es el sentir de la otra persona y solamente esa persona sabe, o no, de manera consciente o inconsciente, su paradigma, su mentalidad, sus patrones. Entra en juego también eso. Sí. Por eso aquí nos comentan que unos se van y vienen otros en tu vida. Y también comentan que si Es no hay así. comodidad es difícil que demos el paso a cambiar. Así funciona. Y es que es así, si no estamos Es incómodos, así. no nos atrevemos a dar el paso. También la zona de confort se va moviendo, conforme nosotros nos movemos hacia un lado, pues aquí
hay cosas siempre, y si nuestra zona de confort está aquí y queremos irnos hacia un lado, pues lógicamente estamos dejando cosas fuera que estaban dentro. O sea, si queremos cosas que están fuera, tenemos que sacar otras, es así. Entonces, Sí. siempre que te vas moviendo, si te acercas hacia un lado, te alejas del otro como un camino. Y hay que entenderlo así, y es parte del precio a pagar. Y lo importante es que estemos caminando hacia donde queremos ir. Es que esa es la clave. Cuando tú caminas hacia donde tú quieres, por mucho que te venga del exterior, tú sabes que eso es lo que quieres. Y al final, cuando una persona externa se mete en eso, al final son las expectativas de la otra persona, ¿no? Es la conversación de la otra persona. Tú sabes que quieres eso y es por eso a por lo que vas, ¿vale? Entonces también hay que lidiar un poco con esto. Hay que entender la postura de la otra persona. Yo, por ejemplo, estudié Derecho. Yo estudié Derecho y en principio iba a ser la abogada de la familia. Y nunca he ejercido Derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final las expectativas que la gente de tu entorno se haya podido crear, que desde chiquititos nos han podido crear, pues al final eso entra mucho en juego. Entonces, cuando, como dices, si no hay incomodidad es difícil que demos el paso. Es que efectivamente, o sea, es que hay mucha gente que está incómoda y aún así no damos el paso. Entra en juego muchísimas cosas, mucho miedo y el miedo lo que hace es paralizarte. Proyectamos mucho a futuro y son cosas inciertas que no sabemos si van a ocurrir o no. Estamos acostumbrados, venimos de una historia donde todo era muy certero. Es decir, venimos de una historia donde si tú estudiabas esto, si tú estudiabas una carrera, sabías que tenías trabajo. Si tú estudiabas o no sé qué, sabías que tenías no sé cuánto. Sabías que tú tenías un marido y ibas a estar con tu familia, ibas a crear tu familia y te ibas a vivir y te ibas a no sé qué. ¿Vale? Pero estamos en un momento en el que todo es incierto. Tú montas un negocio y tú no sabes si te va a ir bien o mal. O no es que no lo sepas, sino que todo es muy incierto, todo es incertidumbre. Y con esa incertidumbre, ahora por ejemplo, yo estudié Derecho y a mí nadie me garantizaba un trabajo. Antes sí, tú sabías que ibas a entrar a trabajar en un sitio 8 horas, 20 y 30 años y todo lo que ya hacías carrera ahí. Ahora no. Ahora todo es muy incierto, hay mucha incertidumbre y estamos, claro, venimos de esa mentalidad donde lo que buscamos es pura seguridad y no nos damos cuenta de que a día de hoy seguro no es nada. No es nada. Entonces, claro, ahí hay una mezcla, ahí hay un remix brutal, ¿no? Porque seguimos anclados en este viejo paradigma, pero lo que no nos damos cuenta ni despertamos, o cada vez sí dando gracias, es que, pues es que ahora todo ha cambiado y ahora hay un nuevo paradigma. Y el mercado ha cambiado, y las profesiones han cambiado, y lo que se busca, ese valor añadido, es diferente, y ahora no hay nada seguro. Entonces seguimos actuando de la misma manera que antes. Cuando estamos en un nuevo paradigma, estamos en un siglo, en un mundo en el que todo esto no es así. Esto ha dado una vuelta, ha dado un giro. Entonces, esa zona de confort de la que tú hablabas antes, hay veces ya que incluso si te paras ahí y te detienes en ella, ya ves cosas hasta absurdas, ¿no? Decir, qué absurdo esto, ¿no? Qué absurdo que mi zona de confort, si yo lo que quiero es calidad de vida, felicidad, o que mi proyecto vaya bien, o lo que sea, qué absurdo que yo tenga miedo de accionar, por ejemplo. O qué absurdo que yo tenga miedo de mandar un comunicado o de exponerme, por ejemplo, ¿no? Esta zona de confort se va quedando como muy obsoleta cuando le prestamos atención. Va quedando te vas dando cuenta en ese despertar de muchas cosas que no encuentran ya esa coherencia, sino que esa zona de confort es muy incoherente, ¿no? Yo cuando me di cuenta de mi zona de confort,
dije, pero ¿será posible esto? Qué incoherencia tan grande que yo esté caminando conscientemente hacia todo esto que yo quiero conseguir y que mi zona de confort sea lo contrario. No tiene sentido. Entonces pierde coherencia, ¿no? Pero una vez más hay que poner conciencia a todo esto. Genial. Bueno, Beatriz, me gustaría, antes de terminar, que nos digas dónde podemos encontrarte. Pues mira, me podéis encontrar, Francisco, en mis redes sociales, en la página de Facebook, Reflexiones de Mamá, se llama. También hay una página online, Reflexiones de una Mamá, que está en construcción porque se van a modificar varias cositas y vamos a darle ahí una vuelta de tuerca, otro giro más. Y luego, bueno, pues yo siempre en las publicaciones que hago siempre pongo el medio para poder contactar por WhatsApp, que es un medio más cercano, en mi perfil de Instagram, que tenéis ahí el enlace directo y a vuestra disposición para todo aquello que queráis, para atreveros a ser valientes. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Y antes de nada, Es a ti. me gustaría que nos hicieras algún regalo. ¿Qué nos puedes regalar? ¿Una frase, algún ejercicio, algún comentario? ¿Qué nos puedes regalar para cerrar la entrevista? Bueno, en primer lugar, decirte antes de cerrarla que muchísimas gracias por la perla de alegría que me has brindado tan bonita hoy. Así que gracias enormemente por contar conmigo en este espacio tan bonito. Y bueno, mi perla de alegría o la frase con la que cerraría la entrevista, Francisco, es que dentro de nosotros, todos, hay una luz y dentro de nosotros hay una potencialidad. Todos somos seres potentes y tan solo hay que estar dispuestos a descubrir esta potencia y a convertirnos, a transformarnos en lo que yo llamo una persona potente. Así que para eso, una vez más, hay que atreverse a ser valiente. Genial. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti también por eso, por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo y poder compartir tu historia con la audiencia. Es fenomenal. Encantada. Nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, chao.